Muy buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la región desde donde nos conecten en este momento. Para nosotros en CAC-ITC un verdadero gusto y placer tenerles como compañía para esta jornada. Para nosotros, dentro de ese espíritu de colaboración y en el entendido de que la prevención de riesgos es una función que compartimos todos los profesionales del área, donde no podemos observar distinciones y no podemos hablar de competencias, sino de alianzas estratégicas. Continuamos en nuestra tarea y en este momento nos hemos acercado a la organización de manera segura a través del amigo Oscar Payano, con quien estaremos compartiendo esta charla sobre gestión de riesgos laborales. Bienvenido Oscar Payano, quien es o cuenta con maestría en sistemas de gestión, es TCU en prevención de riesgos laborales, formado en primeros auxilios, IRCP, administración de riesgos laborales, formado en investigación de accidentes, auditor ISO 45001, formado en investigación de accidentes y evaluación de riesgo, identificación de peligro y evaluación de riesgo, y por supuesto, lo que consideramos un aporte excepcional a lo que es la seguridad ciudadana, su trabajo y formación en seguridad vial y manejo defensivo a través de nuestra organización hermana, el National Safety Council, del cual hoy por hoy CAC-ITC también es miembro directo y centro de formación internacional. Oscar, un gusto y un agrado contar contigo para esta charla y dejo en tus manos los micrófonos para que nos brindes tu feedback sobre esta charla. Muy buenas noches. Buenas noches, Audi, a todo el equipo de CAC-ITC. Nosotros a través de Manera Segura nos sentimos más que agradecidos por la oportunidad que nos brindan de poder conversar uno de los temas que nos apasiona. Gracias también a todas las personas que están conectadas, los cuales se han interesado en este tema, lo que es la gestión de riesgos y peligros. Se puede decir que es la espina dorsal de lo que es una gestión de prevención de riesgos. Se puede decir que es donde inicia el trabajo de un prevencionista. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a trabajar en un almacén, en una farmacia, lo primero que debemos de tener y conocer son los insumos, los materiales, las herramientas que tenemos en ese almacén o cuál es el presupuesto que tenemos en una construcción. Asimismo, en una gestión de riesgos laborales, lo primero que tenemos que saber es cómo están los peligros y darle un valor para que así sepamos qué tan peligrosos pueden ser esos peligros para los empleados y los trabajadores que diariamente como empleados o de manera esporádica, ya sea como contratistas o visitantes, ingresen ya sea a nuestra área de servicio o a nuestra zona industrial o independientemente del área que sea, en cualquier ámbito del trabajo, siempre se tiene la probabilidad de que ocurra un accidente. Por eso la importancia de esta pequeña charla. Trataremos de conversar un poco y aclarar, comentar, yo aprender de ustedes, ustedes aprender de mí, y tratar de que en este tiempo que nos queda, ya menos de una hora, podamos por lo menos tener la base de lo que se trata la gestión de riesgo. Bien, ya Audi tuvo el placer de presentarnos. Me considero una persona que es amante de la prevención de riesgos. Algunos dicen que cuando uno trabaja en lo que le gusta, deja de ser un trabajo y se considera una actividad recreativa o de hobby. En nuestro caso, vivimos en el área de prevención,
trabajando día y noche desde aproximadamente 10 años, pero se puede decir que debido a las horas extras que hemos laborado en este mundo, en este ámbito de la prevención de riesgos, se puede decir que ese tiempo se duplica o se triplica. Bien, entonces, ya entrando a lo que es el tema, trataremos de definir algunos términos relacionados, exponer de manera sencilla un proceso que, aunque sea sencillo, no lo es. Como comentábamos al inicio, la gestión de riesgos es la espina dorsal de un sistema, de un programa de seguridad y salud en el trabajo. Los que hemos trabajado en áreas operativas, en empresas donde hay mucho movimiento, se tiene la creencia de que la persona que no está en el área operativa no está laborando. Sin embargo, se puede decir que una gestión de prevención de riesgos laborales, si no se hace un gran trabajo logístico, levantamientos, un trabajo de análisis, el trabajo operativo puede que no sea el más seguro posible. Por eso, aunque parezca sencillo, lo que es la gestión de riesgo lleva mucha documentación, lleva mucho análisis, lleva mucho documento, lleva mucho tiempo de oficina. Por eso se le debería dar un mejor valor al que actualmente se le da. Haciendo un paréntesis, vamos a estar comentando si en algún momento de la exposición alguien tiene alguna duda o pregunta, aclaración, podría levantar la mano y en el momento que entendamos prudente, trataremos de responderla, o de lo contrario, al final abriremos una sección de preguntas donde todos podamos interactuar. Bien, entonces, algunos conceptos que todo el que trabaja en el área de prevención de riesgo laboral debe de conocer. Lo que es la prevención de riesgo laboral, por ejemplo, es la metodología que busca evitar la ocurrencia de accidentes y minimizar pérdidas. Cuando hablamos de pérdidas, se puede decir que en esa palabra se engloban muchos conceptos. Dependiendo de la empresa, dependiendo del sector, la pérdida puede ser de diferentes tipos. Por ejemplo, una empresa que brinda servicio, una empresa que brinda asesoría, una empresa que tiene un gran flujo de clientes, cuando tiene un accidente, aparte de que tuvo una pérdida en materia de horas laborables, horas hombre, en materia de productividad, esa empresa también va a tener un daño en la captación, en la visita de clientes, ya que en lo que es el marketing, en lo que es las redes sociales, como estamos hoy en este tiempo, muchas personas se darían cuenta de ese accidente y cambiarían la percepción de ese lugar. Por ejemplo, en este tiempo de pandemia, se hizo viral un evento donde en un hotel ocurrió una actividad donde se violaron los protocolos de prevención contra lo que es la pandemia del COVID-19. Y eso llegó al punto tal que ya las personas ven ese lugar como un lugar inseguro. Por eso cuando hablamos de pérdidas, cuando ocurre un accidente, el accidente tiene tangibles e intangibles. El tangible es cuando vemos que hay una lesión, cuando vemos que ya el empleado durará menos de 24 horas
perdón, más de 24 horas sin trabajar, ya se considera un accidente, pero más allá, hay daños que afectan a la imagen de la empresa, daños que afectan la credibilidad, entre otras cosas. Entonces, cuando hablamos de peligros, los peligros son los factores que pueden causarnos un daño. Los riesgos, a su vez, son la consecuencia de esos peligros. Y un accidente no es más que un hecho repentino y no deseado que puede desencadenar en una lesión. Hace ya un largo tiempo, yo tomé mi primer curso de evaluación de riesgos y hasta el momento ya he podido tener la oportunidad de tratar el tema en otros escenarios, de poder recibir entrenamientos de otros entes capacitadores, de otras personas en el área de capacitación, y no he encontrado un ejemplo más sencillo que este. Cuando vemos el escenario donde una persona pisa una cáscara de guineo y cae al suelo, aquí podemos determinar de una manera fácil y sencilla que la cáscara de banana es el peligro y la caída, la lesión que pueda tener ese sujeto, esa persona, ese empleado, ese trabajador, vendría siendo el riesgo. O sea que la cáscara de guineo sería un peligro y el riesgo de ese peligro sería la lesión que pueda tener ese colaborador. O sea, el factor de riesgo ahí sería caída del personal al mismo nivel y que esa persona evidentemente pueda llegar a tener un día de incapacidad o una lesión incapacitante por, digamos que una semana por una fractura. Otros ejemplos también sobre lo que es peligro y riesgo. Muchas veces este concepto es un poco confuso. Muchos en ocasiones lo confundimos y aunque se puede decir que de manera coloquial algún empleado que te diga peligro, riesgo, lo podemos nosotros entender en su vocabulario. Sin embargo, cuando ya estamos tratando el tema en el área de prevención de riesgos, podemos decir que el término está mal utilizado. O sea, en el escenario que estamos viendo una persona que está en la orilla del río o de una playa en este caso. Entonces ahí, si esa persona ingresa al agua, estaría expuesta al peligro. O sea, el peligro pasaría a ser un riesgo. El peligro es la fuente del peligro o la fuente que me pueda causar un daño. Y el riesgo es la consecuencia del peligro o lo que me puede causar o lo que ya me ha causado la lesión. Esperemos que hasta el momento hayan captado la explicación que hemos dado hasta el momento. Continuamos entonces. Existen algunas tablas que ya incluso se pueden encontrar en las redes sociales, donde se nos explica, ya predeterminadas, el peligro y los riesgos. Por ejemplo, el ruido en empresas donde existen maquinarias, donde existen algunas actividades que puedan causar ruido continuo o de impacto, en gomeras, en áreas donde hay máquinas en movimiento. El peligro en este caso es el ruido. Cuando se exceden los 85 decibeles,
Se dice que cuando se pasa de más de 60 decibeles, ya el cuerpo humano lo percibe como un ruido, como un sonido desagradable. En este caso, ese sería el peligro, y el riesgo sería el daño o la afectación a la salud que pueda llegar a tener un empleado expuesto durante 8 horas a ese mismo peligro. Por ejemplo, en el caso de choque eléctrico, el choque eléctrico sería el peligro, el contacto con un cable energizado, y el riesgo sería el daño a la salud, en este caso quemaduras que puedan generar lesiones producto de tener contacto con ese peligro. Entonces, los accidentes, que es lo que busca prevenir nuestra área de prevención de riesgos, ocurren generalmente porque algo sale de control. Generalmente en un sistema de trabajo seguro, donde hay procedimientos, donde hay formatos, donde hay instructivos, donde se llevan normas. Cuando hay algún factor, ya sea personal o un factor de trabajo, llámese acto o condición insegura, cuando algo sale de control, ya sea porque el empleado no sabe, no quiere o no puede, o por alguna condición insegura que facilite la ocurrencia de ese accidente, el control se pierde. Cuando se pierde el control, llegan a ocurrir consecuencias, lesiones, daños a la propiedad, pérdida ya sea de materiales, pérdidas humanas y pérdidas intangibles como las que comentábamos hace un momento. El gran problema que vivimos nosotros, las personas que laboramos en el área de prevención, es que los accidentes ocurren de una manera similar a como una persona se saca el premio de la lotería. Aunque nosotros necesariamente no estemos involucrados en una actividad riesgosa, cuando laboramos en un área, cuando laboramos en una empresa donde hay peligros, tenemos la probabilidad de ser afectados por un accidente. Los accidentes ocurren de una manera probabilística. El único problema es que nosotros no sabemos cuándo va a ocurrir un accidente. O sea, si nosotros estamos laborando en una empresa, tenemos la probabilidad de que ocurra un accidente, de que ocurra una lesión. Sin embargo, sucedería igual a la persona que juega la lotería, como está jugando, puede sacarse algún premio. Sin embargo, no se sabe o no se tiene a ciencia cierta en qué momento ocurrirá. Entonces, como no sabemos en qué momento ocurrirá, debemos de tomar medidas de control para evitar que ese posible accidente, que esa posible lesión pueda afectar a uno de los trabajadores o a uno de los contratistas o visitantes que estén en nuestro entorno laboral. El señor Frank Bird se tiene evidencia de que fue uno de los principales propulsores de lo que es la prevención de riesgos. Se dice que este era una persona que laboraba analizando accidentes y que analizó alrededor de 1 millón de accidentes. De esto, el señor sacó un análisis y demostró, según esa probabilidad de 1 millón, que de 600 accidentes, uno
puede llegar a ser fatal, una lesión grave a la muerte. 10 de estos pueden ser lesiones graves y 30 de estos lesiones leves o no incapacitantes. Y 600 de estas condiciones que ocurren y no son reportadas, ya que su gravedad para el empleado no fue de tal modo que necesitó reportársela a su supervisor, al dispensario o al área de seguridad industrial. Esta pirámide que el señor Beer analizó, podemos decir que es sumamente similar a la pirámide del iceberg, donde la teoría dice que es más lo que no se ve que lo que se ve. O sea, la parte de arriba de la pirámide es lo que ya vemos. Vemos muertes, vemos lesiones permanentes, vemos lesiones y daños temporales. Ahora, la parte que generalmente no se ve es la parte de los 600, la parte de acá abajo, donde hay resbalones, donde hay frenazos, donde hay violaciones a la política, donde hay condiciones inseguras, donde hay actos inseguros que no han sido detectados. Por eso, según las diferentes metodologías, nos dicen que debemos trabajar con estos intangibles. Cuando ocurren este tipo de eventos, que aunque no causaron lesión, nos están dando avisos. Estos avisos nos pueden ayudar a analizar esos peligros que, aunque tienen una frecuencia baja, pero no sabemos en qué momento pueden escalar la pirámide y se puedan convertir en una muerte o en una lesión permanente. Del 30 hacia arriba, ya tenemos una gestión de lo que son las estadísticas, los indicadores, validamos por qué están ocurriendo los accidentes a través de las investigaciones, si ocurrieron por actos inseguros, por condiciones inseguras, si ocurrieron en las manos, si ocurrieron en las extremidades posteriores, si ocurrieron por caída de producto o material desde altura, si ocurrieron de caídas de personas en altura, si ocurrieron en espacio confinado, si ocurrieron con contacto con partes móviles de alguna máquina. O sea, la parte de arriba, nosotros analizamos los accidentes, pero ya sabemos, según ese análisis, cuál es la causa. Sin embargo, la parte de abajo es la que generalmente no se analiza y no se le da mayor atención, y es donde tenemos señales gratuitas de futuros accidentes que, si no ponemos un stop, estos pueden escalar la montaña y se pueden convertir en muertes, en fatalidades, en daños a la propiedad. Bien, hemos hablado de lo que son accidentes, hemos hablado de lo que son actos y condiciones. El título que vimos al principio decía: cuidando a los que no se quieren cuidar. Pero estos que no se quieren cuidar, probablemente no es que no se quieran cuidar, sino es que quizás no saben o quizás entienden que lo están haciendo bien. Y ahí es que entra la parte de nosotros como prevencionistas. El empleado probablemente no ha realizado un levantamiento. El empleado probablemente no ha realizado un análisis de peligro y evaluación de riesgos, y por ende asume que la actividad que está realizando la está realizando de una manera segura, de una manera apta,
según su propio criterio. Él asume que hay muy pocas probabilidades de que ese accidente pueda ocurrir para él. ¿Por qué? Porque probablemente ya tiene años realizando esa actividad de esa misma manera, ha visto muchas personas realizándolo de esa manera, no ha recibido capacitación al respecto, o sí ha recibido capacitación, pero esa capacitación no ha sido efectiva o no ha tenido una supervisión efectiva para evitar que se sigan propagando esos actos inseguros. Entonces, la matriz de riesgos o la matriz de evaluación de riesgos no es más que una herramienta que nos permite determinar de una manera objetiva cuáles son los riesgos relevantes y los no relevantes. Muchas veces nosotros vemos por ahí una empresa donde desde afuera nosotros vemos que esa empresa tiene muchos empleados con mucho tipo de protección, que hay muchas medidas de control y todo eso. Sin embargo, lo que busca la prevención de riesgos primeramente es analizar esos peligros, evaluar esos riesgos y llegar al punto de que se puedan eliminar esas posibles causas de accidentes. O sea que nosotros veamos una empresa o veamos un local que tiene muchas señales, que tiene muchas medidas de control, esto no quiere decir que no hayan peligros. Lo que quiere decir es que tienen muchas medidas de control, que esos peligros fueron evaluados y se están tratando de mitigar a través de las medidas de control. Cosas que debemos considerar en lo que es una matriz de riesgos al momento de ejecutarla es tomar en consideración las estadísticas que han acontecido en base a los accidentes. Hacer inspecciones en el sitio, en el lugar de trabajo, tener entrevistas y tratar el tema con los trabajadores, supervisores. Y sumamente importante es que al momento de hacer estos levantamientos podamos tener conversaciones con los operadores de montacargas, los operadores de grúa, los operadores de máquina, los operadores que están netamente en el área de trabajo. ¿Y por qué? Muchas veces el prevencionista entiende que como él es ingeniero, él es licenciado, quizás él tiene todo el conocimiento con relación a esa condición de trabajo. Sin embargo, muchas de las medidas de control pueden salir a través de una sugerencia que nos pueda dar el mismo empleado que trabaja en dicha área. O sea, nunca podemos subestimar el comentario o la observación que nos pueda dar el empleado de un área, de una máquina, de un camión, de un equipo, porque aunque sí existen personas en las áreas que no están tan familiarizadas con lo que son los peligros y riesgos, sí existen personas que aunque lo hacen de una manera empírica, sí entienden y saben cuál es el sentido de la gestión de riesgos y nos pueden ayudar con medidas de control que puedan mitigar accidentes en esa área. De las cosas también que debemos considerar son las auditorías, tanto internas como externas. Las internas nos ayudan a que nosotros podamos darle seguimiento a los programas que ya hemos diseñado nosotros mismos. Y las externas nos ayudan a que podamos reducir lo que le llaman la ceguera de taller, que es cuando ya nosotros estamos viendo diariamente el mismo peligro, nos oponemos al cambio, ya nuestra vista, nuestros sentidos
se adaptan a ese mismo entorno y es muy difícil que podamos cambiarlo. Por eso siempre es bueno tener la asesoría de una persona externa que en algún momento pueda visitar nuestras instalaciones y de manera de apoyo pueda validar nuestros procesos y así puede quizás observar en base a un criterio definido algún peligro que nosotros no hayamos evaluado o no hayamos tomado en cuenta. Como le decía al inicio, cuando ya comenzamos a trabajar con lo que son las matrices de peligros y riesgos, de ahí salen medidas de control que generalmente vienen siendo listas de verificación, formatos, procedimientos y demás. Observar y monitorear las tareas planificadas. Y por último, pero no menos importante, nunca debemos asumir que un área de trabajo o una empresa, porque tengan funciones similares, podamos copiar la matriz de un sitio y extrapolarla en otro. Siempre una empresa va a tener condiciones diferentes a otra, a menos que sea una multinacional que haya diseñado su estructura desde cero y todas las edificaciones sean iguales, las condiciones del piso, las condiciones del clima, la escolaridad de los empleados, el nivel de preparación también de los empleados. O sea que nunca debemos confiar en que la matriz de peligros y riesgos que tenemos en una empresa la podemos adaptar de manera idéntica a la que tenemos en otra. Puede que en un lugar o en un departamento, en una empresa, funcionen de manera efectiva algunas medidas de control, pero en otras puede que no sean similares. Por eso siempre se recomienda realizar esos levantamientos desde cero, aunque se tomen como parámetros ya metodologías que ya están prescritas. Sin embargo, nunca podemos copiar y pegar. ¿Por qué? Porque, como les mencionaba, hay condiciones que siempre van a ser diferentes. Para lo que son las matrices de peligro, existen muchos métodos. Hay unos que son más fáciles que otros, hay unos que son con colores, otros son con números. Sin embargo, usted debe de elegir la metodología que más le adapte o que más cómodo le sea para sus actividades. Algo que podemos dar como recomendación es que hagamos un 80-20 y digamos, bueno, nosotros tenemos actividades críticas, por ejemplo, trabajos con energía peligrosa, ya sea electricidad, energía mecánica, energía hidráulica, ya sea ingresión en espacio confinado, ya sea trabajo con soldadura, ya sea eh, la operación de montacargas, la operación de camiones. Si usted identifica lo que son las actividades que pueden ser críticas, usted puede tomar una metodología de análisis de peligro que sea un poco más robusta. Ahora, si ya usted sabe que hay otras actividades como trabajos en oficina, trabajos de conserjería y ese tipo de trabajos que pueden ser un poco más cómodos de evaluar, usted lo puede hacer con una metodología que sea más corta. Sin embargo, no se recomienda que se tomen metodologías que sean sumamente rápidas. No vamos a mencionar ninguna en específica, pero hay un sinnúmero de metodologías que ya están prediseñadas. Hay unas que son más fáciles que otras, pero si hacemos un 80-20 y decimos que luego de hacer nuestro análisis, recuerden que debemos evaluar cuando estamos haciendo esta matriz,
debemos evaluar el histórico de los accidentes. Si ya vimos que la mayoría de accidentes nos da un histórico de accidentes por choque de vehículos, no podemos tomar una metodología que sea muy fácil, ya que probablemente esta no nos ayude a tomar medidas de control más robustas. Ahora, si ya vemos que el 20% de los accidentes generalmente provoca el 80% de los daños, y este 20% de los accidentes fue golpe con vehículo o atropello con vehículo. Ya nosotros nos enfocamos en una matriz bien robusta para esos casos y para temas un poco más de menos probabilidad, como por ejemplo, usted tiene un procedimiento de ingreso a espacio confinado, pero usted tiene una empresa y solamente tiene una cisterna donde entra una persona, digamos que una vez al año, y la cisterna no tiene químico, la cisterna se puede ingresar sin escalera porque tiene una entrada horizontal. Entonces ahí se puede utilizar una metodología que sea un fin más cómoda. Pero como recomendación, nunca utilizar una metodología que sea muy corta, ya que hay algunos aspectos que se nos pueden quedar. Bien, iniciamos con lo que es la identificación de los peligros. Vamos al área, hacemos un levantamiento y verificamos como si fuese un inventario por actividad y por área. Vamos al área y por posición vemos cuáles son las actividades que realiza el supervisor. Tal, tal, tal y tal. ¿Cuáles son las actividades que realizan los operarios? ¿Cuáles son las actividades que realizan los conductores, ya sea de vehículos pesados o de montacargas, de grúas? Los técnicos. Y en base a eso vamos desglosando todas las actividades que tienen esas posiciones. Ya hemos evaluado y ya podemos saber en base a la exposición y probabilidad si el riesgo es alto o medio, debemos de tomar medidas de control. Estas medidas de control se deben de ejecutar de la siguiente manera. Lo primero que debemos de hacer es buscar la forma de eliminar ese peligro. Poniendo un ejemplo, vamos a poner el ejemplo que vimos al principio de la persona que se cae con la cáscara de guineo. ¿Cómo podemos eliminar ese peligro? Bueno, eliminamos la cáscara de guineo siempre que sea posible. Ahora bien, si en nuestra empresa es una empresa que a través de la pulpa del guineo, de la banana, fabrica alguna bebida o algún licor, no se puede eliminar porque es la materia prima de la fabricación del principal producto de la empresa, o sea que no se puede eliminar. Entonces, ¿qué podemos hacer? Tratar de sustituirlo, el peligro. Pero como dijimos que no se puede sustituir porque en ese caso ese material, esa materia prima que es el guineo, es lo que se utiliza para la fabricación de esa bebida. Entonces ahí buscamos controles de ingeniería. Entonces, ¿qué podemos hacer? Colocamos una tolva para que esta tolva ayude a que en vez de los guineos o la cáscara salir y caer al suelo, pueda caer en una cesta y a través de un embudo llegue a una canasta y esto vaya a un transportador y ahí la vaya colocando directamente en un contenedor y ahí se le pueda dar su disposición final. Estos serían medidas de ingeniería, todo lo que sea físico, todo lo que sea una escalera, todo lo que sea sellar un piso,
todo lo que sea una guarda de máquina, todo lo que sea un estribo para un vehículo, para un montacargas, para un vehículo de grandes dimensiones. Todo lo que sea físico se consideran controles de ingeniería. Ahora bien, si analizo que aunque ya yo tenga un embudo o un sistema que me minimice la probabilidad de que estas cáscaras de guineo puedan caer al suelo y el operador pueda tener algún incidente con estas, un control administrativo sería colocar señalizaciones. ¿Para qué? Para que de una manera visual este colaborador o estos colaboradores que laboran debajo de esa máquina que tiene la probabilidad de que caiga alguna rama, de que caiga alguna cáscara, algún pedazo de guineo y pueda alguien resbalarse, entonces el colaborador de una manera visual va a estar advertido de que en algún momento el riesgo puede materializarse. Y por último, como muchos de los que ya tienen conocimiento de lo que es la prevención de riesgo laboral, saben que lo último que pensamos los prevencionistas es en el equipo de protección personal. El prevencionista es en lo último que piensa. Sin embargo, el que no es prevencionista, lo primero que piensa es en equipo de protección personal, o sea, la pone al revés. ¿Por qué en lo último que pensamos es en el equipo de protección personal? Porque el equipo de protección personal no evita que los accidentes ocurran. El equipo de protección personal facilita a que cuando ocurra un hecho repentino y no deseado, la lesión sea mínima o no ocurra. O sea, que cuando la cáscara de guineo caiga al suelo y el empleado lo pise, tenga menos probabilidad de caer al suelo porque tenga un calzado con una suela especial o porque la suela de ese calzado evite el contacto y pueda deslizar la cáscara. El equipo de protección se utiliza como última barrera en lo que es la prevención de riesgo. Hay alguien que está abriendo un micrófono por ahí. ¿Hay alguna pregunta hasta el momento? Dice consultor élite. Ante un presunto riesgo por presencia de un peligro eminente, se debe realizar una evaluación teniendo como última opción el uso de equipos de protección personal. Totalmente de acuerdo con el señor consultor élite. Hay que trabajar de manera proactiva, dice Jorge. Ismael dice muy buenas noches a través del chat. Muy buenas noches, Ismael Rosario. Y nosotros seguimos por acá. Hay unos videitos por acá que aparentemente estaba en... Hay alguien que tiene el micrófono abierto, por favor. Colabórenos ahí. Bien, vamos a ver un pequeño video de lo que es la percepción del riesgo. Que cuando íbamos pasando la presentación, estos no se visualizaron.
Miren, ahí podemos visualizar cómo una persona utiliza unos sistemas poco seguros para trabajar debajo de un vehículo que está siendo cambiándole los neumáticos. Esta persona probablemente no quiera tener un accidente. Y aquí está uno de los errores que cometemos algunos prevencionistas, y es que pensamos que la persona que está realizando una actividad de manera insegura tiene la intención de accidentarse. La persona está realizando esa actividad porque probablemente desconoce el peligro al cual está expuesto y tiene la confianza de exponerse a ese peligro porque no ha evaluado el riesgo y porque como lo ha hecho demasiadas veces y no ha tenido consecuencias, continúa haciéndolo. La consecuencia, ¿cuáles pueden ser? Netamente el accidente o alguna amonestación, que el supervisor lo vea y tome alguna medida restrictiva. Vamos a ver este otro video y luego ya vamos a pasar a la parte final donde vamos a ver un ejemplo de una matriz de riesgo. Y ahí lo va a meter ya. Llegué era lo que tenía. Oye, ¿tú qué haces? ¿Tú lavas, tú cocinas, tú planchas, tú limpias, tú barres? Línea. ¿Sí? ¿Estás hablando con ella? Sí, te llamo de mi otro celular, porque este es el celular malo. Ya. Bien, ahí pudimos observar cómo unas personas que están realizando un izaje de un poste, no tenemos nosotros que ser muy técnicos en la materia, no tenemos que ser muy conocedores del tema para saber que no se está utilizando la grúa o la articulación necesaria para realizar ese izaje de una manera correcta. Sin embargo, estas personas realizan esa actividad probablemente por enésima vez en su vida. Sin embargo, como los accidentes ocurren en el momento en que menos uno lo espera, probablemente esa persona llegó a tener una lesión incapacitante de por vida, ya que el poste le cayó en la pierna. O sea que debemos analizar los accidentes que ocurran, pero también debemos de anticiparnos a estos. Debemos de hacer lo que es la matriz de peligro y evaluación de riesgos, y esta nos va a indicar, por ejemplo, situaciones que han ocurrido en otras empresas similares. Cuando estemos evaluando la actividad de un izaje de poste, nos va a indicar el entrenamiento que debe recibir la persona que realiza la maniobra, tanto los que están abajo como los aparejos de la grúa y los que están arriba en la operación. O sea que la matriz de riesgos es lo que el prevencionista debería de hacer antes de comenzar a hacer cualquier actividad en una empresa en la cual acaba de ingresar. Usted debería de analizar los posibles peligros
a través de una matriz de peligros y riesgos y luego usted emitir recomendaciones o medidas de control. Entonces, vamos a ver por aquí lo que es un ejemplo de una matriz de peligro. Un momentito. Dice que se ha producido un error aquí, pero vamos a tratar de ingresar y estamos por acá adentro. Bien. Como vemos por acá, aquí tenemos la matriz que nosotros utilizamos en algunos levantamientos que hacemos, donde tomamos en cuenta la matriz de peligros y evaluación de riesgos. A tomar en cuenta, esto se debe hacer en todas las áreas. Analizamos por área y por posición. Lo primero que ponemos en la tabla es la etapa. Por ejemplo, oficinas administrativas. La actividad, trabajo en oficina. Muy importante también, debemos evaluar las actividades normales, anormales y de emergencia. ¿Por qué? Por ejemplo, una condición normal es que un empleado trabaje de 8 a 5. Ahora, una condición normal es que ese empleado trabaje después de sus 8 horas laborables, aparte de realizar el trabajo que hace, realice una actividad de apoyo a otro departamento, o que cuando pasan de 8 horas laborables ya el tipo de la probabilidad de riesgo puede que aumente. Y condiciones de emergencia, ahí evaluamos las posibles contingencias que se puedan dar en esa área de trabajo. Entonces, esta tabla la tenemos de una manera dinámica, que por ejemplo, aquí me dice que hay peligro de incendio. Aquí ya me dice cuál sería el factor de riesgo. Entonces, peligro y riesgo. Entonces, definimos cuál es el factor de ese riesgo. ¿Cuál sería el factor de riesgo? Que mientras esté realizando alguna actividad en el área, existe la probabilidad de algún incendio debido a las instalaciones eléctricas que se tienen, ya que esas oficinas están cerca de la cocina. Muy importante lo que es el número de personas que hay en el área. Aquí lo tenemos de una manera dinámica, que cuando ponemos el riesgo, nos dice también el requisito legal aplicable. Muy importante esto, ya que aunque esa actividad no nos cause algún accidente de manera inmediata, si estamos en incumplimiento con algún requisito legal y tenemos alguna visita, ya sea del Ministerio de Trabajo, de alguna institución estatal o de alguna auditoría externa, y se nos valida este punto, nuestra auditoría podríamos recibir alguna sanción por parte del gobierno o de alguna institución estatal, o en caso de alguna auditoría externa podríamos tener ahí alguna no conformidad mayor. Ya vamos a ir avanzando, ya estamos rondando las 8 de la mañana. Le decíamos que por acá tenemos
los requisitos legales aplicables que nos salen de manera automática cuando hablamos del peligro y el riesgo, nos sale el requisito legal que está asociado, y cuando vamos a valorar el peligro, tenemos por acá unas tablas donde nos dicen el criterio de la valoración. Por ejemplo, si yo le pongo en severidad un 10, me quiere decir que puede generar una muerte o incapacidad permanente. Y así va bajando hasta llegar al 1. Por ejemplo, si le pongo un 1, me quiere decir que si yo coloco un 1, esa actividad o ese posible peligro causaría lesiones leves. Entonces, por ejemplo, en el tema de la probabilidad, si le pongo 10, la probabilidad me quiere dejar dicho que el resultado es más que probable y es esperado por la presencia del peligro y es evidente y detectable. La evaluación de peligro supera más del límite laboral permisible en 8 horas. Aquí también en esta tabla habla de lo que es los requisitos legales. 1 es si cumple y 10 si no cumple. O sea, en los requisitos legales no tenemos holgura. Es cumplimos o no cumplimos. Entonces, volvemos atrás. Aquí ya hablamos. Estimado Oscar, lo que has estado comentando, entiendo que es una lámina, pero no se está presentando o no lo estamos viendo. Oscar. Diga usted. No sé si, pero lo que está leyendo no es lo que se está presentando. Fresco, no sé si. ¿Por qué usted no dice nada? No, vi que te estaban escribiendo ahí. Fresco, caramba. Vamos a solucionar el inconveniente entonces, fresco. Pero ustedes me aguantan ahí unos minutitos más entonces. Dale, hermano. Estamos de manera segura igual. Excelente. Te puedo ir, Oscar, y a los compañeros en línea. Sí, señor. Nosotros usamos la matriz, la evaluación para peligros y riesgos, y JHA, o Ya Hazard Analysis, en inglés, y es bastante extensa, como tú mencionabas al principio. O sea que es bastante extensa. No sé la que tú manejas. Bueno, ya la veo, es algo parecido. Oiga, pero hay que trabajar. Lo que pasa con este tipo de matriz. Este tipo de matrices, aunque son un poco extensas, tenemos que entender que es un trabajo que se haría una sola vez. Por supuesto. En actividades de alto riesgo. Por ejemplo, si ya son actividades de conserjería, actividades de trabajo de oficina, si usted entiende, puede utilizar una que sea un poco más corta. Sin embargo, en actividades donde nosotros tenemos mucha probabilidad de riesgo, debemos utilizar una que sea un poco extensa, porque así tenemos mayor probabilidad de dar con peligros que no hayamos contemplado de una manera previa en algún otro levantamiento. Así es. Estimado Oscar, te recuerdo, estamos ya en hora de cierre. Bien, entonces, ya para ir finalizando, tenemos un momentito ahí hablando y no se estaba visualizando la pantalla. Esta es un ejemplo de una matriz. En caso de que alguien se interese, podemos compartírsela a través de el personal de CACITC. Aquí tenemos la que nosotros utilizamos. Está adaptada a los requisitos legales de acá, de República Dominicana, un poco automatizada. Recordarles que
se deben de tener por etapas y por actividad. Actividades rutinarias, o sea, normales, de emergencia y anormales. Y en caso de que el riesgo sea bajo, se pueden tomar medidas de control un poco más ligeras, pero si el riesgo llega a ser un riesgo alto, debemos de tomar en cuenta que las medidas de control deben de ser más rigurosas, ya que cuando tenemos riesgos medios o altos, en caso de que tengamos una auditoría, por un lado, tendríamos que demostrar que estamos teniendo una buena gestión en ese sentido, y si me da un riesgo alto en la evaluación que me estoy haciendo, quiere dejar dicho que hay mucha probabilidad de que ocurra un accidente o de que ocurra una fatalidad en ese sentido. Bien, entonces vamos a pasar a la sección de preguntas. Si nos ayudan Audi y el personal de CACITC, si alguien por ahí ha escrito alguna pregunta. Acá estamos para ti, Oscarino. En este momento tenemos todo lo que han estado comentando ha sido respondido a cabalidad. Ah, qué bien, qué bien. Bien, entonces, de nuestra parte, entendemos que hemos tratado de hacer lo mejor de nosotros para que puedan ustedes aprender un poquito más sobre este tema y refrescar algunos conocimientos con relación a lo que es la gestión de riesgos y peligros en nuestra área laboral. Y de nuestra parte, de manera segura, Oscar Payano, un servidor, en representación de Manera Segura, estamos para servirle en caso de que alguien necesite algún apoyo. Se pueden contactar, ya sea a través de CACITC o a través de nosotros. De mi parte ha sido todo y le dejo el micrófono a Audi Puyosa. Encantadísimo y agradecido, Oscar, por el tiempo que nos has compartido. Esto para nosotros siempre darle, primero, tener la posibilidad de darle cabida a nuestros aliados comerciales, a nuestros aliados estratégicos. Y por otra parte, poder compartir conocimiento con el público en general es parte de nuestra razón de ser, de nuestra razón social. Como miembros de la National Safety Council, uno de los elementos que precisamente nos une en esa carrera internacional es específicamente el trabajar para la reducción de los accidentes. De allí esta invitación y agradecerte nuevamente por el tiempo que nos has brindado. Un tema bastante interesante, un tema bastante tupido, pero que estoy seguro que ha sido aprovechado tanto por las personas nobles, los profesionales nobles que pueden estar compartiendo con nosotros, como a las personas con más experiencia. E informarles, por supuesto, que esta presentación será compartida en el canal de YouTube de V-Training para que pueda ser aprovechada y disfrutada a posteriori. Gracias, y como nos dice Javier Pujols, gracias por tu profesionalismo, Oscar, y con esto podemos dar por culminar nuestra actividad. Muchas gracias a todos por acompañarnos y con esto damos cierre a la jornada por el día de hoy. Pásenla bien y recuerden siempre, hagamos que las cosas ocurran.